Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con el Fiat 500 Cabrio, el 500C Hybrid 2023. Una versión que te puede resultar muy atractiva si estás buscando un coche descapotable, económico, pero que a la vez tenga ya una etiqueta eco-medioambiental, unos consumos bastante contenidos, un uso urbano adecuado. Vamos, el Fiat 500 lleva muchos años en el mercado y eso es parte de su base, porque tanto el Fiat Panda como el Fiat 500 es de los modelos más vendidos y mejor recomendados para un uso urbano y con un coste bastante contenido. Así que nada, estamos con un clima un poco contradictorio para hacer la prueba de este coche descapotable, pero vamos al lío y después de la intro empezamos. Bueno, aquí estamos, ya este coche lo hemos probado en una versión convencional, de techo duro, el 500 Red, y este viene a ser exactamente lo mismo. Aquí veis el exterior, es un coche pequeñito, dos puertas. Aquí sí notamos en el techo una lona negra que es el techo descapotable, unas llantas específicas para esta versión Red, una versión que, bueno, está apoyando una iniciativa con el cantante Bono para recolectar algo de dinero. Hay esta combinación y esta fusión entre ambas, la marca Fiat y el cantante Bono, con esta edición especial Red. Una edición que, bueno, obviamente va con este color rojo en el exterior, y vemos todos estos detalles en el exterior, como la parte trasera con este detalle en la luneta, que es bastante pequeñita y que además lleva un pequeño alerón incorporado en la lona, un alerón que, bueno, nos hace algo de aerodinámica cuando llevamos el techo totalmente cerrado. Si desplegamos el techo tiene dos funciones. La primera, vamos a abrirla, tiene modos automáticos. Tiene una primera función que abre hasta aquí, estilo techo solar. Vamos a cerrarlo. Tenemos esta primera parte. Tenemos una segunda que llega hasta la zona del alerón, del pequeño alerón, y luego tenemos una tercera que al pulsarlo por completo se nos cae automáticamente, quitándonos esa luneta, pero tenemos cierta visibilidad por la parte intermedia del espejo interior, ¿vale? Está lloviendo, pero no demasiado, así que podremos ir un poquitín así abiertos, a techo abierto, para que veáis esta característica forma de llevar un coche descapotable con la firma italiana. Es muy típico, donde incluso el ruido, y eso que estamos con estas rachas de viento en el día de hoy, con lluvia, y no entra tanto ruido. A lo mejor en el micro no se aprecia, pero no entra tanto ruido como en algún coche convertible tradicional, donde sí tenemos toda esta área un poco más abierta, ¿no? Al tener todos estos pilares al uso, hace que el coche sea mucho más efectivo en cuanto a confort, ¿no? Resta esa sensación de ir con un techo descapotable, eso es verdad, pero a mí esta alternativa me parece muy bien. Vamos a cerrarlo, dejamos pulsado, de manera automática vuelve a la posición 2, y luego si volvemos a pulsar se nos vuelve a la posición 1, y ya por último dejamos pulsado hasta cerrarlo por completo. Así que bueno, ahora pasando un poco a la parte interior. Es un coche 4 plazas, he dejado la silla de la niña para que veáis que incluso podemos llevar a nuestros peques con sillas de retención infantil. Obviamente no estamos en un coche muy amplio y que nos ofrezca un confort en ese aspecto, es un coche bastante pequeño, pero dentro de sus dimensiones está muy bien aprovechado.
y tenemos anclajes ISOFIX en estas banquetas traseras, y esto hace que el coche tenga ese plus de familia y de uso práctico. Por supuesto, una de las diferencias con respecto a la versión convencional del 500, sí que tenemos un maletero mucho más reducido, porque la puerta o el portón del maletero es una única pieza y el acceso a este maletero es bastante limitado, así que para equipaje de 2-3 personas va servido, pero no busques más espacio porque ahí en el maletero está justito de capacidad. Luego, en cuanto a calidades, pues estamos con una marca generalista, no nos olvidemos, pero bueno, tenemos inserciones en el color rojo, además de esta edición especial Red ofrece también detalles en el tapizado con el detalle Red, los pespuntes, todo con buen detalle, mucho cromo, dando ese guiño especial a la mítica versión 500 desde su lanzamiento. Igual en el exterior, que notamos algunos detalles cromados. Tenemos otras versiones, por ejemplo ahora mismo se ofrece la Dolce Vita, que tiene otros detalles, combinaciones diferentes del interior, por si no te gusta esta versión Red, así que tendrás algo más de personalización con otras versiones. Hola amigos, hacemos esta pausa para comentarles sobre este dispositivo Carly, un dispositivo que va conectado por el puerto OBD2 de tu coche. Desde el año 2001 ya tienen todos los coches este puerto, y descargando una aplicación para tu móvil, interconectando con este dispositivo, puedes hacer una amplia verificación de todos los datos que tiene tu coche en el ordenador. Fallos, errores ya que se han ido acumulando, posibles fallos actuales del coche, en fin, todo eso que lo vamos a ver ahora mismo conectándolo en mi coche. Bueno, normalmente tenemos aquí el dispositivo y en cada coche va en un puerto, en una ubicación diferente. Aquí en el caso del Nissan X-Trail tenemos aquí esta tapa que indica OBD2, tiramos con fuerza y aquí ya, como veis, tenemos el puerto, ¿vale? Entonces, y ahí vemos que ya tiene las luces LED encendidas. Ahora vamos a la aplicación. Ya tenemos a Carly conectado en el coche. Ahora buscamos la aplicación. Ya la tenemos previamente descargada. Y esperamos. Conectamos. Le damos aquí a conectar. Y va a reconocer el coche. Ya lo he probado previamente en el Opel Corsa, pero esta es la primera vez que lo conecto en el Nissan. Ya pulsamos para diagnosticar. Ya está haciendo el chequeo. Vamos a ver qué avisos nos puede dar. Bueno, aquí ya tenemos los 3 problemas detectados, ¿vale? Vamos al principal, que son problemas menores. Tenemos categoría de problema Low Pressure. Entramos al Smart Mechanic. En el Smart Mechanic nos ofrece qué código es y qué nos recomiendan. Aquí, bueno, nos dan una serie de información, presión de neumáticos bajo. Esto nos puede indicar que tenemos un fallo de presión bajo de neumático. Esto en una oportunidad que tuve un pinchazo y quedó ese fallo allí registrado, ¿vale? Luego tenemos otro fallo, que igual son problemas menores, directamente en el sistema en el radar, en fin. Ya unos detalles que puedo en el próximo servicio que le haga al coche tenerlo más claro y ubicarlo dentro de los fallos en el próximo mantenimiento. Este sistema es muy completo y os recomiendo que aquí en la caja de descripción pinchéis en el enlace, que os llevaréis un buen descuento por la compra de Carly gracias a nuestro canal de supermotor.online. Muchas gracias y continuamos. Y ahora vamos a la parte dinámica, una parte dinámica que a mí me ha resultado muy satisfactoria porque es un motor 1.0 de 70 caballos que, hombre, te dirás, esto será muy poco, pero no, para este coche mover esta pelotilla italiana va suficiente. Además tenemos una caja manual de 6 velocidades, que eso, ojito, hace que el coche gane un plus de confort, sobre todo en autovía, donde sí podremos estirar esa sexta marcha y esos 70 caballos no hacernos pasar un mal trago en nuestro trayecto. Ahora mismo está haciendo mucho viento en esta prueba y notamos la aerodinámica y cómo
nos frena un poco el coche. Y aún así está muy bien insonorizado, porque al llevar este tipo de techo de lona hacen que la conducción sea un poco menos efectiva en cuanto a calidad de insonorización, pero ya os digo que tanto en motorización como en ruido aerodinámico está bien hecho el coche. No busquemos una calidad premium, pero obviamente tanto por precio como por calidades generalistas el coche ofrece muy buena calidad. Así que ojito, ojito, para un coche convertible con buen precio, aquí el 500 está muy bien optimizado. El cuadro de instrumentos digital con buena información, cuenta revoluciones, también la parte eco en el índice que nos va indicando el modo de conducción más adecuado, y por supuesto tenemos muchas formas de ver el cuadro de instrumentos en velocidad digital. Tenemos el flujo de energía, la parte de odómetro específico dependiendo del trip A o B, donde podremos calcular los viajes. Está muy bien optimizado en resumen en este cuadro de instrumentos. Luego la parte multimedia y el Loop Connect que llevamos aquí incorporado está bien. Tenemos sincronización con el móvil, no tenemos Android ni Apple CarPlay inalámbrico, pero sí por cable, y tenemos buena disposición, buena altura, el clima aquí bien sale, las salidas están en una buena altura, toda la parte también de clima con los botones físicos correctos, no hay ningún problema, y la caja de cambios que va en una posición altita y muy cómoda. Tenemos un botón, aquí yo le llamo el botón mágico, que es el botón City, que hace que la dirección se convierta en un flan. Totalmente, es un coche que va súper ligero, y esto es muy bueno para el entorno urbano, un entorno urbano que donde tenemos que aparcar, el coche se nos hace mucho más amigable al uso de la dirección. Si le quitamos ya el City desactivado, ya el coche tiene una dirección un poquillo más durilla y bueno, transmite lo justo, ¿no? En cuanto a posición de conducción, buenos espejos exteriores, no tenemos ni ángulo muerto aquí integrado, no lo lleva equipado. Un espejo interior que bueno, con esa luneta no normal, no llevamos una visibilidad tan espléndida porque la luneta es bastante pequeña. Y la posición de conducción es muy típica del 500, una conducción muy alta. La banqueta queda en una posición alta y no nos permite bajar más de la posición que lo llevo. Yo mido 1,77 y me siento muy encima del volante, muy encima del salpicadero. Al final, como todo, te vas adaptando y te acostumbras a la conducción. Pero yo sinceramente esta conducción me hubiese gustado un poquillo más baja para sentirme un poco más cómodo, a mí particularmente. Ya lo he probado en los Abarth 500 y realmente es donde le he visto un punto muy mejorable a este modelo, es el puesto de conducción, ¿no? Aquí obviamente no buscamos deportividad y lo paso por alto, pero me gustaría dejarlo claro y comentado aquí en el vídeo. Y bueno, consumos, pues un coche de 70 caballos, etiqueta eco, con una hibridación, pues aquí Fiat nos ofrece una muy buena autonomía y consumo. Estamos en una media de 5 litros aproximadamente, 5,3 ahora marcándonos. Estamos ahora mismo de recorrido 570 kilómetros en estos 7 días, todo prácticamente urbano, alguna autovía, y obviamente en uso urbano muy tranquilo estaríamos también tocando los 4,7 en algún momento. Son consumos que pueden ser mejorados, eso sí, estoy segurísimo, porque es un motor muy camaleónico en ese aspecto, se adapta muy bien a tu modo de conducción y si vas muy relajado puedes incluso bajar de esos 5 litros fácilmente. Pero ya en carreteras secundarias, autovía, haciendo un poco más de marchas más elevadas, 90, 120, sí que es verdad que de los 5,3 no te baja nadie de consumo. Un coche que bueno, tiene una frenada correcta, una pequeña parte de recorrido, pero frena bien. No vamos a buscar aquí ningún tipo de deportividad porque no es su concepto, pero sí responde bien. Unos aplomos de suspensión suficientes. Un coche que tiene un paso por curva bastante sincero, muy honesto, pero tampoco vayas a radicalidad porque esta versión en particular no busca eso. Así que tiene un uso urbano y con alguna escapada que puede salir fuera de la ciudad,
de manera muy correcta, pero sin buscarle cosquillas porque no es su cometido. Y bueno amigos, ya como veredicto final os cuento que este coche me parece la clara alternativa para quien busque un coche económico, nuevo, con la opción descapotable, 4 plazas, urbano, con la etiqueta eco-medioambiental, híbrido, con un buen consumo. Reúne muchas cosas que puede ser tu candidato a día de hoy, claro, muy claro para la opción convertible, sobre todo. Porque a día de hoy ya el aspecto convertible se ha ido desvaneciendo, sobre todo por el tema económico. Las marcas generalistas, muchas de ellas que tenían algún modelo descapotable, se han deshecho de ella y Fiat sigue ofreciendo esta alternativa con su gama 500. Quizás es una gama que no te llame mucho la atención porque en tema de diseños es muy subjetivo, pero te invito a que no renuncies a probarlo y a visitar, porque puede ser ese cochecín que necesites como segundo coche incluso, pero tenerlo en el garaje y disfrutar sobre todo de la primavera y el otoño, cuando no llueva, sobre todo, o en verano, pero por las noches, de descapotar tu techo e ir disfrutando con la familia. Eso sí, 4 personas nada más, porque ni en opción podremos optar por una quinta plaza, ¿vale? Así que nada, agradecemos a Fiat España por la sesión de este 500C Cabrio. Y a vosotros no olvidéis suscribiros al canal, ¿no? Y también dejarnos vuestro like, vuestros comentarios aquí debajo y por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.